demostrar que tú eres cristiano, o sea, que tú sirves a Cristo. Por eso, pero yo de iglesias que yo me tuve un juzgan. lugar donde la iglesia era legalista. Yo pertenecía a esa iglesia, vamos a ser muy conservadora, y yo nunca representé que yo era conservador, pero nunca faltó mi testimonio de que yo era cristiano. Dos cosas diferentes. Dímelo, combo, estamos activos, estamos aquí en otro episodio más de Teología y su Madre junto a Luis, el teólogo Luis, lo puedes conseguir en todas sus redes así. Eric Torres, apologético, mi gente, lo pueden conseguir en sus redes también así, apologético, y a Eric Torres en sus redes sociales como Eric Torres. Esa es la que hay en YouTube, Instagram y Facebook, están todos. Pero hoy tenemos un invitado especial, amigo de nosotros, hermano de nosotros, que es nada más y nada menos que Jonathan Domenech. Esa es la que hay, mi gente. Eso es, gracias Jonathan por estar aquí con nosotros y estar con nosotros aquí en Teología y su Madre, porque Gracias. Tú sabes, vamos a hablar de eso. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar en este podcast tan profundo y edificante para cada una de nuestras vidas, donde el Señor nos estará hablando poderosamente de cosas que podemos ver, pero tenemos que buscarle el trasfondo bíblico. Hay que cortar ese clip y usarlo para todos los videos, para todos los intros. No, tampoco así, ¿no? Porque le voy a tener que cobrar copyright entonces. No, para que viste, para que esa entrada fue bien seria y ya después nosotros papi, es que nosotros lo chavamos todos, ¿sabes? Se nos fue la calidad. Sí. Está bueno. Mira, pero yo escucho el podcast, siempre que trabajo yo escucho el podcast y lo tengo ahí, lo pongo. Por eso no he escuchado el último episodio porque estoy de vacaciones, pero ahora que entro a trabajar otra vez. Así que no me dejen de ese episodio porque tengo que escuchar el podcast. Okay. Yo tengo que descubrir todavía nosotros no estamos en Apple Podcast todavía. Yo tengo que meter todo eso en Apple Podcast, estoy ahí trabajándolo, pero sí, ahora muy importante porque yo escucho. No, por ahora no puede escuchar en Spotify, pero, en Apple. Sí, pero tengo que meterlo en Apple Podcast. Pero solo para como que para volver a rascar esa llaga, Luis sabe de todo eso y nunca le dijo nada a Keropi. Exacto, nunca. Sí, nunca. Es verdad. No sé nada de eso. Ahora yo escuché claramente. Pero tenía la conexión, tenía la línea. Acuérdate que siempre vamos de gloria en gloria, ¿tú me entiendes? ¿Y qué pasa? Luis está en una gloria. Nos falta alcanzar ahora, porque ahora Luis tiene fotógrafo, Luis tiene los macros, Luis tiene los stories bien animados, ¿me entiendes? El teólogo Luis. Sí, nosotros en esa gloria. Tú llamas a Luis y te contesta la secretaria. Ya, a ese nivel. Padre, no, papi, está como Pedro Escamoso, ¿viste? Sonrisa oreja a oreja, ¿viste? Que baja esos códigos, porque si no se puede. Ya mismo se blanquea tú ves que si los dientes le aparecen más blancos, se dio un blanqueado de dientes y todo. Auspiciado y todo. Un segmento en Pégate el Mediodía, algo así. No, voy a salir ya pronto. En la radio también. Está bien, bienvenidos a mi programa de radio. Pero Jonathan, zumba ahí, oye, vamos a estar dando un temita que le zumbaron a Jonathan, zúmbalo, ¿cuál es la que vamos a estar hablando hoy? Bueno, ahí me llegó una nota de voz de un joven que yo conozco, y dije, ¿cómo le contesto? Entonces, mi opinión sola no. Entonces dije, déjame decirle a Keropi que traemos este podcast para resolver este problema o hablar de esta situación. Y la situación es que el joven pertenece a una iglesia legalista, o sea, las mujeres no usan pantalones, ningún tipo de prenda, escuchan música urbana, porque ya tú sabes que Alex Zurdo le ha vendido la música urbana a todos esos pastores, se los compró, pero son de la gente de que Alex Zurdo para allá no pasa. De Alex Zurdo para allá, Alex Zurdo convertido, de Alex Zurdo para allá son pecadores. Son fan de Alex Zurdo, pero después de Alex Zurdo para allá, no, para allá no. Entonces, la pregunta de él es que cómo él conoce ¿cómo le explico? Él dice que él sabe que esa forma de ser legalista no está bien, pero él ha sido criado en eso. Entonces se pregunta, ¿cómo yo puedo tener base bíblica para yo estar seguro de cuál es la verdad? O sea, dogmáticamente. Porque él dice, mi iglesia son legalistas, pero yo no creo en eso. Entonces quiere hablar con las otras personas y también decirle, convencer a los demás. Pero la pregunta es cómo yo puedo estar seguro de lo que debo creer y qué es lo correcto. O sea, en sentido de dogma, porque está claro de que Cristo es la salvación, Cristo murió por nosotros, todo eso está claro. Pero tiene esa vertiente ahí en su creencia. Ok.
en cuestiones legalistas, pero no tan solo en vestimenta y eso, sino también en la área el área dogmática. El área dogmática, exacto. Sí. Vamos allá. Claro, porque es que el legalismo no es solamente la ropa, es un concepto que se manifiesta. Claro. Es lo que yo creo. Pero la gente dice, no, porque él no es legalista porque esa muchacha usa pantalones. ¿Y los hombres? ¿Qué se deja para los hombres? Ajá. Sí, los hombres no pueden usar por ahí maones, vamos. los hombres tienen que usar traje, pantalón de vestir, o cosas así, ¿no? Depende, porque es por niveles, tú ves. Sí. Algo que se ve mucho es la recortada, ¿no? No te puedes recortar así, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Ok. Entonces, Yo soy ¿cómo judío. indaga en la palabra del Señor para estar bien con Dios? Tú ves, para él decir, no, yo estoy escribiendo esto fundamentado en la palabra, no me estoy equivocando. yo creo ¿Quién va? Zumba tú, Eric. Yo creo que los dos legalistas tienen que hablar primero, diría Sí, yo. mira, yo creo que es más que lo que está escrito blanco y negro en la Biblia, porque si nos podemos a discutir de lo que está escrito blanco y negro en la Biblia, nunca vamos a terminar. O sea, porque tú me vas a decir, la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto, y yo te voy a decir, la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto. Y la realidad es que la Biblia lo dice, ¿me entiendes? Como que eso está ahí escrito. Pero la pregunta, yo creo que más bien es cómo interpretamos eso que nos dice la Biblia, ¿me entiendes? Y yo creo que ya el legalismo es más bien como que, y digo el legalismo en la idea como tal, no la gente legalista, porque yo fui legalista, o sea, yo creo que la gente legalista no tienen, son mis hermanos, muchos de ellos, y yo los amo, los aprecio, pero yo creo que ya ese es como que un extremo que surge a raíz no tanto de lo que dice la Biblia, sino de cómo yo interpreto lo que dice la Biblia, sino como, es decir, como que una metodología. Como las distintas posturas que tenemos, básicamente. Porque exactamente. Todas las posturas nacen de eso. Pero. Porque, por ejemplo, el legalismo, yo creo que se debe mucho a la interpretación, al ultraliteralismo de la Biblia. Sí, exacto, porque te iba a preguntar que definieras que era un pensamiento legalista, o sea, una persona legalista. Exactamente. Hay personas que no escuchan y dicen, pero ¿qué es una persona legalista? No, exactamente, y el que es legalista va a decir, no, yo me considero legalista, yo soy legalista, ¿no? Todo el que lo es no piensa que no lo es. Exacto, no. Y tiene un grupo para referirse, y piensa un grupo para referirse también, que no es. Que, por ejemplo, yo no lo soy, pero aquel sí. Entonces todo el mundo encuentra como a quien echarle la culpa. Claro. Todo el mundo encuentra otro grupito que ellos sí. Bueno, yo creo, Dios, y usted me corrigen, pero yo creo que el legalismo es fundamentalmente tomar aspectos de la ley y volver a colocarlo como algo salvífico. No necesariamente, necesariamente. No, pero en esencia, porque no, pero tengo que explicarte. Porque es un problema bien grande, o sea, darle elementos salvíficos a lo que Jonathan decía, como que hacer una diferencia entre dogma y doctrina, que es cuestión de, básicamente es como que está lo que dice la Biblia y lo que enseña la Biblia, y están como que las normas congregacionales de donde tú estás, que son dos cosas diferentes. Entonces el problema es cuando esas normas de tu congregación, porque dependen de cómo tú interpretas la Biblia, como dice Billy, como que tú le das elementos salvíficos, como que tienes que hacer estas normas de nuestra congregación, pero todo el que no sigue esta norma específica de nuestra congregación, que nosotros basamos en una interpretación de la Biblia que a todas luces es como que bien frágil, pues entonces tú te pierdes. Pero exactamente, para mí eso es insustentable. Mira, pero exacto, Luis, di lo que tú vas a decir, rápido. Yo lo que me refiero es que no necesariamente, porque, el movimiento legalista, por ejemplo, yo estudié con muchas personas pues súper legalistas. Yo estudié en una universidad full pentecostal, ¿sabes? Y yo fui legalista en un tiempo, ¿sabes? Los pentecostales lamentablemente fueron muy legalistas un tiempo. Sí. Y entonces en esas conversaciones, porque yo dije, yo quiero entender por qué tú piensas así, ¿sabes? Yo tuve conversaciones con gente que tú dices, diantre, fulano de tal, y yo, pues sí, tuvimos esa conversación y le dije, pero ¿por qué tú piensas así o por qué tu iglesia pensaba así? Por ejemplo, ir al cine era malo, no puedes ir a la playa tienes que ir en maones, cosas así. Y entonces yo les preguntaba, y muchas de esas cosas, como que de los que me dijeron, por ejemplo, las barbas, me dijeron, mira, en la iglesia de nosotros hubo un tiempo, pues, se remontaban a los 100 años atrás, 120 años atrás, que decían que pues cuando se empezó el movimiento había una gente que eran los macheteros que se identificaban por sus barbas. Y entonces, como este movimiento
pues tenía un gran problema aquí en Puerto Rico, por lo menos, esos macheteros tenían un gran problema con el gobierno, con que si Estados Unidos y qué sé yo, y se iban al garete, caballo. Tú ves, y explotaron hasta, le zumbaron fuerte a la estación del FBI para aquellos tiempos, en la historia de Puerto Rico. Y la iglesia se cubrió en ese aspecto y dijo, no, si tú quieres venir a mi iglesia, tú tienes que afeitarte y te afeitas para que en ese sentido no te identifiquen como uno de estos. Pero entonces, pues la iglesia lo utilizó como un método de defensa en ese aspecto porque en ese movimiento todos los que tenían barba, pues la mayoría se identificaban por eso. Pues la iglesia se cubrió y dijo, no vamos a permitir que nuestros feligreses se dejen una barba frondosa así como tipo Billy, porque entonces lo pueden confundir con uno de este movimiento que no representa lo que es el cristianismo. Y entonces ellos tomaron esa postura a partir de ahí. Y fue lo que a mí me explicaron y yo dije, ya entiendo. Porque si yo hubiese estado en ese momento... ¿Por qué la sigue haciendo? No, pero anyway, sí, aún ahí para mí eso es estupidez. Sí. Aún ahí, para mí eso claro, no pero estamos hablando de 100 años atrás, ¿me entiendes? Y entonces, cuando está pasando este problema y está pasando todo esto, pues ellos toman ese mecanismo de defensa. Pero de ese mecanismo de defensa a todavía sustentarlo hoy, pues ya son dos cosas diferentes. Se adentró de ello. Antes que siga, si esa es la raíz de ese comportamiento, pues que el problema siempre estuvo en la raíz, porque nuevamente quizás hoy no son las barbas, pero la idea detrás del mecanismo es que, por cuanto existe esto en el mundo, pues vamos a alejarnos de él para no mezclarnos. Pero es que el punto es, la esencia detrás es que eso que estás haciendo, ese mecanismo, no tiene sentido. Porque es como la circuncisión, es como que vamos circuncidarnos entonces, ¿me entiendes? Ese es el problema que había en el contexto bíblico. Uno decía, hay que ser circunciso para separarnos del mundo. ¿Y qué te dice la Biblia? Bueno, pero es que no sirve de nada que lo haga si dentro del corazón no está circuncidado. Claro, pero tú lo ves en el término de Abraham, y el término de Abraham, para los tiempos de Abraham, sí era importante circuncidarte, es un mandato de Dios. ¿Sabes? Ya para el Nuevo Testamento, ya entonces el mensaje cambia. Yo le estoy hablando de la diferencia de los tiempos. Hace 100 años atrás, de 100 años atrás no había Google, caballo. 100 años atrás no había el mismo conocimiento de hoy. 100 años atrás no había los mismos estudios de hoy. El mecanismo que utilizó la iglesia fue ese. Pero yo no estoy diciendo que sea bien o esté mal. Yo digo que de ahí salió ese movimiento y de ahí salió ese pensamiento. Ahora, si esa fue la manera en que tú te defendiste, pues está bien, tú lo hiciste así. Yo no voy a decirte si estás bien o si estás mal, tú lo hiciste así, pero ¿por qué todavía lo sigues trayendo hoy? ¿Me entiendes? Porque ya ese tiempo pensé que estabas diciendo que estabas de acuerdo como lo hicieron. No. Yo lo que estoy trayendo es lo que me trajeron a mí cuando yo le pregunté. Eso se convierte... Pero espérate, Jonathan. Lo que pasa es que también hay que ver que la mayoría de estas personas tienen un gran fervor por servir al Señor. O sea, ellos quieren separarse tanto para el Señor que ya meten cosas que no tienen que ver nada con la salvación para decir que por eso se van a salvar. Exacto. Claro. Por ejemplo, a veces tú no te pasas una línea porque es pecado en el pelo. Pero como dice Pablo, ¿a qué mata eso con los deseos de la carne? ¿Qué aporta eso a los deseos de la carne? Entonces, en ese pensamiento, ¿cómo estas personas pueden, como quien dice, ver la luz después de que quieren agradar al Señor, pero no quieren ser legalistas? ¿Cómo ellos pueden darse cuenta? No, y en ese punto que trae Jonathan, es bien importante porque muchas veces estas personas, yo puedo entender que si tú saliste, yo conocí a una muchacha que estudió con Keropi conmigo y una vez estábamos dialogando y ella nos dijo, mira, yo no uso mahón por tal razón, porque antes cuando yo estaba en el mundo y nos dio su ejemplo de lo que ella hacía, ella personal, y por eso ella no usaba pantalones. Y yo le dije, yo puedo entender tu experiencia y puedo entender lo que tú viviste. Y ella me dice, yo lo hago, pero no es como que yo te digo a ti, no lo hagas, ¿me entiendes? O no es como que yo te digo o te exijo a ti que tú no lo hagas porque esa es mi experiencia. Ella lo entendió así. Pero dentro de su congregación, exacto, así debería ser. Pero dentro de su congregación, en ese sentido, era totalmente diferente. En su congregación era, porque mi experiencia fue esta, todos nosotros debemos hacerlo. Y ahí está el problema. Mira un ejemplo. Yo conozco una persona que se convirtió, estaba en la iglesia y para darle parte en la iglesia no le preguntaban, ay, tú estás orando, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás creciendo con Dios? ¿Estás dando fruto? No, la pregunta era, ¿cuándo tú vas a dejar de usar los pantalones para darte oportunidad? Sí. Eso. Mira, yo creo que la mejor manera de tú darte cuenta si tu congregación, tus pastores están practicando quizás
algo saludable y sano, tú tienes que convertirte en un amante de la Biblia. ¿Me entiendes? Porque realmente todo depende, porque son tantos ejemplos que no podemos como que... Pero, loco, es que pero si yo tú... creo, pero déjame terminar, cariño. Porque lo que pasa, sí. de hecho, incluso yo me he dado cuenta por muchas cosas que yo pensé y creía por mucho tiempo y dije, pero espérate, es una estupidez, porque es que cuando yo voy al texto y estudio el texto que están utilizando, pero cuando voy antes y voy después, voy al contexto, me doy cuenta que no significa lo que me están diciendo. Claro. Pero yo creo que el problema principal es que es el analfabetismo bíblico que hay en la iglesia. Eso para mí es el problema principal. O también uno quiere poner a decir en la Biblia lo que uno cree por su gusto, por ejemplo. Eso lo que... A mí nunca la música urbana me ha traído problemas. Bueno, cuando está en el mundo sí, pero después que estoy inscrito no me ha dado problemas. O sea, pero hay personas que como no les gustó su música urbana en el mundo, o jóvenes, que fue una gran batalla para ellos, o personas adultas que lo vieron como nuevo, dicen, ay, eso a mí no me gusta. ¿Cómo yo lo pruebo por la Biblia eso? Sí, pero no hay y eso pasa con un montón de cosas. Claro, pero si a ti no te gusta, es que es bien importante, ¿verdad? Yo creo que nos comportamos de acuerdo a nuestras experiencias también. Porque si yo soy una persona que yo cogeo de ese lado, papi, pues yo no me meto a ningún sitio que ni tan siquiera se escuche, ¿me entiendes? Y me cuido. ¿Ves? Ahora, pero en tu caso, eso nunca te dio problema, pues tú no tienes problema en que estén escuchando la música alrededor tuyo. No es que te pongan a escuchar ahora, pero no tienes problema. So, dependiendo de tu experiencia y dependiendo de lo que tú has vivido, es como tú te cuidas, pero tu experiencia no establece la normativa. La normativa para el pueblo es el texto bíblico. Y el texto bíblico es lo que dice el texto bíblico. Eso es, por ejemplo... No, que eso es algo que a veces se pierde, y yo lo digo porque yo vengo de una iglesia pentecostal carismática y a veces decimos, tu testimonio nadie te lo puede refutar. Está bien, loco, tu testimonio es tu testimonio, y por ejemplo, si Billy viene a donde mí y me dice que anoche se le apareció un ángel en forma de un oso azul, pues yo no soy quien para decirte, Billy, en verdad tú no viste un ángel de forma de oso azul, pero tu experiencia es subjetiva y la realidad es que aunque yo no puedo negar tu experiencia, tu experiencia pudo haberte engañado. Sí, y el problema, como dice Billy, es cuando cojo mi experiencia subjetiva y la intento hacer normativa dentro de la iglesia, dentro de la fe, que intento imponerla como que, ok, como yo experimenté el amor de Dios mientras leía el Salmo 23, entonces eso es lo que significa el Salmo 23. Claro. Mira, es como a todo el mundo. Una muchacha que se fue viral hace como un par de meses, yo creo que fue en cuarentena, de aquí yo creo que de Puerto Rico, que ella decía, ¿verdad? Que obviamente y que Dios le dijo a ella que no podía usar maquillaje, no sé si ustedes vieron ese video. Yo le escribí a ella. Yo le escribí a ella. No, pero es normal eso. Yo le escribí a ella, mira, quisiera hablar ahí contigo, como que entrevistarla. Y ella me contestó, ¿verdad? Y eso no tiene nada de malo, pero me contestó así como que, yo tengo que hablar con Dios primero para ver si te doy la entrevista. Pero primero estoy esperando todavía que Dios le conteste porque no me la ha dado. Entonces, pues literalmente, yo me quedé como que, pues chile, pues dale, pues tú háblalo con Dios porque yo no tengo problema con eso. Y entonces... ella se fue viral porque ella decía que las mujeres que se maquillan, las mujeres que se pintan, las mujeres que hacen esto están mal, son unas Jezabel, que si pito, que si flauta, que si esto. Y para mí, verá, yo no tengo, hay una prédica también de Itiel Arroyo, que él decía, por ejemplo, como que no está mal que si Dios te manda a hacer eso a ti, como que, por ejemplo, si Dios, y tú entiendes que Dios te dice, mira, pues no te maquilles, porque quizás tú en tu persona eres una persona quizás muy provocativa y eso no te va a ayudar, etcétera, X, cosas, y Dios te lo demanda a ti, pues perfecto. Ahora, lo que está mal es esto que hiciste, para mí, ¿verdad? Pues yo no la conozco a ella, pero mucha gente lo ha hecho también, que tú cojas o lo prediques en una congregación como que esto es lo que tenemos que hacer, nadie se puede maquillar porque si no son una Jezabel, o que tienen que hacerlo así porque todas las mujeres cristianas tienen que ser así. Pues para mí ahí, exacto, arranca el problema porque como decía... mira... Itiel Arroyo decía como que mucha gente antes practicaba, ¿verdad? En esa prédica él decía, mucha gente antes practicaba lo de, por ejemplo, la falda de Mahón. Pues las mujeres en una congregación decidieron, ¿verdad? Le explica como que vamos a vestirnos así porque quizás esto no hace ver mejor en el sentido de que los hombres no caen tanto, etcétera. Le explico muchas cosas, ¿verdad? Porque era favorable y ellos como congregación lo hicieron. ¿Por qué? Porque también los ayudaba. Para cuidarse. Los ayudaba a ellos con su relación con Dios. Pero él decía, ¿cuándo fue que erraron para mal? Cuando quisieron llevarlo después a todas las iglesias. Y ahí es que eso está mal, ¿me entiendes? Porque, si tu iglesia lo quiere patrocinar y tú eres así, pues
perfecto, pero si otra persona no lo es y no es algo salvífico, pues entonces estamos errando para mal. No, porque y entonces, mira, Y tú ves, para mí, en el contexto bíblico, tú ves, por ejemplo, Pablo siempre ataca issues específicos en la iglesia, porque cada iglesia tiene su problema. ¿Entiendes? Cada persona tiene su problema, tiene su lío. Cuando tú ves este problema de los judíos y los gentiles en Corintios, ¿verdad? Y él dice, oye, para ti es pecado, ¿tú sientes la convicción que es pecado comer carne? Sí, es pecado. Pues fluye con eso. Porque hay una convicción en tu espíritu de que no deberías hacerlo, pero eso La eres conciencia. tú. Eso eres tú, ¿me entiendes? No es como que, bueno, como yo siento eso, yo lo voy a establecer para todo el mundo. La única normativa es el texto bíblico. ajá. Es lo que Jesús demanda sobre el cuerpo, lo que Pero el Padre mira, demanda sobre el cuerpo. esto como que vuelve a lo que, como que ahorita tú estabas diciendo que tú les recomiendas que amen el texto bíblico, que busquen el texto bíblico, y como que ahora estamos volviendo a eso de que la normativa es el texto bíblico. La cosa es que esta gente lee el texto bíblico, loco. Entiendo por dónde Ay, va no Eric. lo Entiendo por dónde entiendo. va Eric. Claro. Son, y como dice Jonathan, son creyentes sinceros y leen el texto bíblico, a veces leen el texto bíblico, honestamente, más que... Pues, dame Se lo saben. o sea, no estoy diciendo Se lo que saben. no estoy De diciendo memoria. que amen el texto en ese sentido, sino que se Ajá. vuelvan un estudiante del texto bíblico. Por Porque no es eso, lo mismo pero- yo leerlo y leerlo a yo realmente meditar en el texto. Exacto. ¿no? Y es más que una meditación reflexiva, es que tú Claro. tienes que tener un método. Claro. Tú tienes que tener un método, porque la realidad es que los errores religiosos salen de la Biblia, no salen de otro sitio. La mayoría de los Las errores salieron de la religiosos... iglesia. Las herejías no vinieron de afuera, Sí. las herejías vinieron de creyentes fervientes que creyeron en cosas que estaban erradas. Es la Y realidad. por eso para mí no es tanto qué dice el texto bíblico, sino es más bien qué dice el texto bíblico después que lo interpretamos bien. O sea, como Exacto, que después que lo en su interpretamos con contexto. ciertas normas, Ajá. con ciertos métodos, que eso es más que lo reflexivo, porque tú puedes coger el texto, hacer una lectura primaria y proyectarte a ti mismo el texto bíblico como las manchas esas de tinta que tienen los psicólogos, que te dicen que tú ves aquí. Y tú ves, Ajá. eso es un murciélago escondido en una cueva. Ajá. Ajá. Pues, loco, hay gente que como no sabe del método y le abuja el método, honestamente, porque cuando tú vas a donde la gente se encuentra primero con Dios y después con la Biblia. Sí, Y entonces cuando se encuentra con la Biblia, a mucha gente no le gusta ni siquiera estudiar, sí. como que hay gente, la mayoría de la gente hoy en día no lee. Entonces tú te encuentras con la Biblia y honestamente no tienes quien te explique cómo leerla ni nada. ¿Y qué tú vas a hacer? Pues tú vas a coger, qué sé yo, el primer salmo que tú veas y como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y tú vas a decir, ya, che, mano, yo soy el siervo, como que... Y como que rápido empiezas a darle tu significado y empiezas Sí, como sí, que a sí. apropiarte de ese texto y a proyectarte en ese texto y a darle tu interpretación. Porque A no mí- tienes un método, loco. Y a eso mí no me está pasó- mal. A mí me pasó Somos que... una exégesis del texto. Exacto, porque a mí me pasó, por ejemplo, en mi primera viaje de misionero, yo fui a Colombia y había un chorro de gente misionera y había un chamaco que parecía que era de Inglaterra o era gringo, pero no sé dónde era. La cosa es que estábamos todos en una mesa así como, papi, estilo última cena, pam, estábamos todos sentados y él caminó, papi, él estaba bien lejos de mí y él caminó hasta donde mí, él no me conocía nada, papi, yo no sabía quién era el tipo y él me llegó con un texto bíblico que decía, yo creo que era en Deuteronomio, no me acuerdo, que dice como que el hombre no debe tener pelo largo porque eso es qué sé yo, no sé qué. Ese otro problema. Y El sectorizar los versículos. Ajá, pues él fue con ese texto bíblico para donde mí y me lo dijo, él no me dijo nada mío como que, toma, como que lee esto y cuando yo lo cojo está en inglés. Coge Biblia. Y yo estoy Pero él leyéndolo. estaba diciendo por ti, él lo está diciendo por Sí, ti, ¿verdad? no, él vino Como- para donde él vino Pues para a donde donde mí. Él vino para donde mí. Así estábamos comiendo y No él lo vino digo con yo. eso para donde mí. Pero déjame No lo decirte digo yo, algo. lo dice la Biblia. Que Exacto. Y él viene y me lo pone, ¿verdad? Y yo lo leo y yo como que, perfecto. Yo leí, ¿verdad? Él se sentó y yo vengo, me levanté, y yo, y yo busqué con el texto bíblico que yo me convertí, que es 1 Samuel 16:7, que dice que Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira la apariencia, Jehová mira el corazón. Y yo, busqué ese texto bíblico y yo caminé para donde él. ¿Se lo diste? Léelo. Y entonces... Pero es fácil, ese versículo es fácil porque más abajo lo que dice no se puede cumplir. Sí, exacto, pero yo no sabía O sea, mucho. Yo llevaba como 4 meses de convertido en mi primer viaje misionero. Entonces mira cuál es el problema. ¿Cuánto tiempo tú llevabas con tu dreadlock ahí? Yo llevaba ya 2 años. No, mentira. Tú llevabas 5 años ya con mi dreadlock. Pues yo me hice el dreadlock a los 5 19, años. eso fue a los 23, 19, 20, 21, 22, 24 años ya con mi dreadlock, 4 años.
4 años cuidando sus dreadlocks, y viene este joven con poca interpretación bíblica y le dice, mira, aquí, que eso seguro fue Levítico, que creo que está, aquí dice tal y tal cosa, no te puedes dejar el cabello largo. ¿Qué pasa? Sí. Él no conoce tu relación con Dios, él no conoce tu amor con Dios. Por lo menos tú fuiste un cristiano maduro y conocí algo de Biblia y pudiste refutarlo, pero hay otro que se va para su casa con ese pleito en su cabeza y que ya, ahora la Biblia dice que yo me tengo que cortar los dreadlocks y yo no sé, pero yo llevo 5 años con esto, ¿será verdad o no será verdad? Entonces, ¿sabes qué pasa? Después termina cortándose los dreadlocks porque dice, esto es para agradar al Señor. Pero ¿qué pasa? Que eso no tiene ninguna efectividad contra Exacto. los deseos de la carne. No. Entonces es peor, porque tú dices, soy cristiano y estoy como no me gusta. Exacto. Entonces estoy añadiéndole, lo que yo hago es añadiéndole carga al evangelio. No, Porque no tiene que poner a esa gente y eso contra va a algo que no ser le gusta. que la Exacto. gente se sienta reprimida y después cuando ellos encuentran que no tiene sustento esa represión, se van a rebelar. Exacto, y ahí es que se exacto. rebelan contra No, los y yo creo, pastores, y se rebelan yo, contra- fíjate, y hablando de todo esto que está hablando, yo creo que el problema entonces es a un nivel macro. O sea, el problema es mucho más grande, porque todo comienza entonces de que no tenemos maestros que primero nos enseñen antes de Pero es que, predicarnos. ¿Me pero es que entiendes? hay institutos que defienden eso. No, Pero pero está bien, pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, si el pastorado se ejerciera desde una postura más de enseñanza y no tanto motivacional, pues entonces se filtraría un buen mensaje sobre el texto bíblico. ¿Y qué pasa? Si yo tuviese ese tipo de líder, eclesiásticamente hablando, estoy diciendo que todo, porque hay unos que sí, otros, pero la gran mayoría no. La gran mayoría es un mensaje motivacional, ven para Cristo y lo dejan ahí. Pero cuando tú tienes un buen pastor que te educa, ¿ves? Yo siento la confianza de que, espérate, me dijeron esto, pues yo voy entonces a mi pastor. Entonces, el otro problema sería el poco aprecio por la mentoría. Porque entonces me dan ese mensaje y yo en vez de refugiarme en mis líderes que Dios me dio, yo entonces pienso y batallo con esa mentalidad y no busco ayuda, que ese es otro problema. Y si tus líderes piensan así, ¿qué tú haces? No, pues estoy diciendo que el problema es más grande. El problema es mucho más grande ahora entonces. Sí está un lío. Eso es lo que estoy diciendo, que el problema es mucho más grande entonces. Así que creo yo que lo que toda persona que viene acá, o sea, que esté escuchando esto, yo creo que el primer paso en nuestra subjetividad, mano, a ir a la presencia del Señor y buscar ese refugio en el Espíritu Santo y decir, ok, voy a ir al texto bíblico, dime cómo yo resuelvo esto. Dime cómo yo puedo navegarme en este problema. Oye, Porque el problema entonces lo tendríamos a un nivel mucho más grande. Pero Creo es que yo el que problema es grandísimo. no, estamos Porque claros. se manifiesta de muchas formas. Claro, pero Sí, entonces como comenzaríamos es vete con el Espíritu Santo, vete al texto bíblico. ¿Ves? Yo pienso Ahora, que si tú ves que tu pastor te dice así es que lo hacemos las cosas, pero tú ves que el texto bíblico dice otra cosa, creo que la decisión madura es, ok, pues entonces yo no sigo en esta congregación, pero no hago un escándalo tampoco. ¿Entiendes? Así no, porque hay unos que se amotinan. No, yo creo, ok, voy a traer mi pensamiento. Para empezar, tienen que enviarle este podcast. Eso es lo único que tienen que hacer. yo pienso. Sí, yo creo que lo más importante es que nada, ok, lo único que es salvífico es a través de Cristo. Cualquier cosa que quieran establecer fuera de Cristo, salvíficamente hablando, están al garete. Pero necesita. Pero no es como que de la nada, o sea, tú te vas a decir, me voy de la iglesia, ¿me entiendes? Porque mira, ok, si tú te convertiste ahí, ¿sabes? Es un proceso, no es como que, yo encontré esto y mi pastor piensa esto, y ya de la nada, porque tú lo encontraste, ya rápido vas a decir, pues mi pastor no cree esto, me voy de la iglesia. Caballo, no, pero estamos hablando de cosas esenciales, cosas esenciales. Yo estoy explicando la manera en que el oyente, el que te está escuchando, lo puede interpretar, ¿me entiendes? Y quiero aclarar ese punto, porque yo te entiendo a ti, yo te conozco, pero la persona que te está escuchando, decir, porque yo escuché esto, o yo entiendo esto, y ya porque ya lo descubrí, o lo vi en un canal de YouTube, vi el canal de Eric, vi el canal de Billy, vi el canal de Luis, o en el mío yo nunca voy a decir algo así, pero vine a Jonathan Domenech y entendí esto, descubrí esta verdad, ya rápido digo, me voy de mi iglesia. No, ¿sabes? No es como que así, porque la idea no es como que tú decir, yo rápido voy a ir en flow de discusión con mi pastor, o en flow de que no, pastor, tú estás mal, ¿me entiendes? Vamos a ir las cosas con amor, vamos a llevar las cosas como deben ser. Vamos a tomar si lleva 45 años en el evangelio y cree eso, olvídate de eso. No, y es que el punto es,
no es como que la persona no pueda cambiar, porque sí, yo creo que Dios sí puede cambiar, pero el punto es el approach que uno lleva, porque si uno como miembro de esa iglesia, ponle que tú te llevas 5 o 6 años en la iglesia, tienes una buena comunicación con tu pastor y qué sé yo, tu pastor te ha mentorado bien, pero todos los pastores tienen problemas, todos los pastores tienen situaciones, ¿me entiendes? Y sabes, si tú en ese sentido estás creciendo ahí y tú encontraste esto que te estaba chocando, reúnete con tu pastor, caballo, Pero hay vamos a hablarlo. pero en el flow, hay que definir a qué tú llamas a crecimiento. eso voy. En ese flow de que tú vas a decir, no es como que, tú estás mal, vamos a hablar, vamos a estudiar esto, ¿me entiendes? Vamos a dialogarlo, vamos a conversarlo. Y en ese flow de esa conversación, tú puedes decir, puedo hacer esto o puedo hacer lo otro en base a la decisión y a la dirección del Espíritu Santo en ese sentido. Porque, caballo, si tú estás creciendo como buen cristiano, si tú estás siendo buen cristiano y tú estás dando pero ¿cómo tú sabes que tú estás creciendo como buen cristiano cuando no hay un buen estándar en tu congregación? Y Jonathan, ¿qué tú crees que se puede hacer? ¿Qué tú crees que se puede hacer si tú estás en una congregación y tus pastores o tus líderes piensan así y predican así? Bueno, hay dos cosas. Tú puedes estar ahí, puedes quedarte ahí y tú decir, no, pues a mí no me interesa ni me importa. Pero yo sigo creyendo en el Señor y creo a mi manera, como hice yo durante muchos años, porque yo conozco iglesias así de primera mano. Ustedes son así, yo soy así. Ahora, cuando eso te va chocando ahí todos los días y tú vas chocando y tú dices, yo no puedo con esto, se deteriora. o nos vamos en pleito, o hacemos algo, o cuando tú entiendes que tú quieres, por ejemplo, un joven que quiera evangelizar y diga, bueno, escuché una canción de Redimido bien brutal y tenemos un programa diferente para poder evangelizar y te dicen, no, lo que pasa es que el culto tiene que ser los sábados y con música solemne. O cuando tú dices, yo soy cristiano aquí, pero yo no voy a evangelizar porque yo no quiero traer más nadie para este lugar. Ya tú tienes que hay un problema con eso en tu interior. Exacto. En tu interior. Y tal vez en ese momento tú estés en un sitio, quién sabe, que no te queda otra iglesia accesible. Y no puedes dejar de congregarte tampoco. Claro. Entonces, lo importante es uno estudiar el texto bíblico, no usarlo para pelear. Claro que no. Pero hay veces que uno ve cosas que, por ejemplo, yo he escuchado, es que hay unos cuentos no, realidades. Que tu pastor te salga y te diga, mira, de ahora en adelante no se puede venir en la iglesia en t-shirt porque eso está mal delante del Señor. Sí. Yo estoy en pecado full. Yo estoy en pecado full. Por eso yo creo que en esos casos, por ejemplo, como dice Luis, tú te reúnes con el pastor. Y esto lo hablamos también en un podcast anterior. Tú te reúnes con el pastor y mira, ayúdame, porque yo he sido uno, mano, que yo soy bien tajante. Y esto está bien raro. Te puede decir ayúdame, pero él te puede querer encaminar a lo mismo otra vez. Sí. O sea, pero también, también lo que pasa, también, por ejemplo, hay gente, nosotros a veces tenemos la libertad como que de tener esa comunicación con los pastores, no sé si es por la cultura, por ejemplo, porque hay gente que yo he ido a Cuba, por ejemplo, y su cultura a veces es más como que no, ese es el pastor, o sea, como que su ideal del pastor es como que no es que estamos menospreciando al pastor, pero nosotros que es una figura de autoridad bien. Como que el hecho de yo ir para allá a tratar de decirle algo de como que mira, es que yo no lo veo así, es como una falta de respeto, no sé si tú me entiendes. Sí, pero es que como era antes. Hay culturas que lo ven así. Eso era. Lo que era, exacto. Digo, pero yo no sé la experiencia de ustedes, pero creo yo que cuando tú realmente tienes hambre del Señor y tú tienes relación con el Espíritu Santo y tú tienes hambre, independientemente de todos esos obstáculos, el Espíritu Santo te va a llevar a la verdad. Según la Biblia. ¿Verdad? Lo que pasa, si tú estás en un lugar donde tú hiciste todo lo posible por lo menos tener ese intercambio, porque, como dice Jonathan, quizás me quieren engatusar, pero si yo soy una persona que yo estoy caminando en el Espíritu, eso no va a funcionar. Y si funciona, Dios me va a sacar de eso, ¿me entiendes? Pero por lo menos hacemos el approach, porque a mí me ha pasado que yo he tenido una mala cabeza con algo y el pastor me lo explica y yo, es que yo no lo vi ese punto. ¿Ves? O yo no entendí cómo tú le explicaste en el altar, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Ahora, lo que digo es que si al final de la conversación, lo que tú me estás diciendo, como que todavía no pasa por el filtro bíblico y tomas la decisión de irte, vete callado. Porque honestamente, para mí, aunque si hay una parte mala en el legalismo, hay gente que necesita el legalismo. Exacto. Sí.
Sí, sí. Para mí, y para no. mí hay gente. Sí, No, pero- yo creo en que el sí, buen yo creo que sentido, sí no, hay gente que en el eso buen viene- sentido de la no, es que palabra, no, en el buen es que no hay sentido. buen sentido en eso. En eso no hay buen sentido. Porque, por en el ejemplo, buen, no, es nuevamente, que no. pero mira, en el buen sentido de ¿qué es que lo que pasa? Checa Ahora esto, se formó Ajá. esto, Espérate, lo que hizo espérate. madre. Espérate, Ok, chécate. Es Jonathan que y el después legalismo Billy. Jonathan y Ajá, después dale. Billy. el legalismo no puede tener un buen sentido porque es muy estricto o te separa de muchas cosas. Ujú. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú vienes experimentando algo que no aporta la salvación y te vas a poner a seguir muchas cosas, a seguir muchos dogmas de hombres, pero finalmente no aporta nada a la salvación. Y tú Pues vas a tener esa creencia del evangelio y la vas a yo, transmitir. yo creo que Y ahí es que viene el aquí problema. es como que importante hacer la diferencia entre el ismo y la ley. Como que tener ley, y yo creo que lo que quiere decir Billy es como que hace bien tener ley, hace bien tener orden. Hay gente que necesita como que eso estricto y esos específicos, como que ellos no pueden seguir principios. Gente que Ellos le necesitan que gusta, tú le digas en blanco y negro, esto es pecado, esto no es pecado, pero es que a esto no hagas exactamente, esto. pero Sí. lo que pasa es que la Biblia, la gente quiere tener un manual de reglas y la Biblia te dice que tiene que pasarlo por el filtro de la palabra. O sea, tú que pecar, fornicar, eso sí está en la Biblia claro. ¿Cómo tú te recortas? Ah, bueno. La gente quiere que te diga, no, tienes que recortarte bajito, pero la Biblia no te está mandando eso. Claro. Por ejemplo, un versículo que usan para decirle a las mujeres que no pueden usar prenda, que el Señor una vez castigó a las mujeres que estaban idolatrando y les raspó el casco y le dijo que le iba a quitar todas las prendas. Ah, mira, el Señor le quitó todas las prendas, ya, por eso no se puede usar. Entonces, eso no es un Sí, sano porque estudio de la ya palabra. ahí, mira ya ahí dónde voy, es- pero mira estás dónde voy. cayendo en el ismo. Pero Dale, ¿a dónde voy? Billy, dale, Billy, A dale. donde yo voy es que hay personas que si tú no los llevas amarrados, ellos se van a ir. Se van a ir. Ajá. Hay tuve un gente, chamaquito- Su flow es sí, ese, su sí, flow es hay ese. gente, mano, que si no es por esa línea, obviamente, o sea, yo lo hablo fundamentalmente con lo primero que dije. Si el legalismo te trae obras para salvación, eso es un problema. Eso no sirve. Lo que estoy diciendo es que no podemos brincar del extremo del legalismo al libertinaje. Y eso es lo que hace No, es mucha otra gente. cosa. No, pues lo que estoy Es diciendo otra que es cosa. bueno en el sentido. Hay gente que necesita un régimen un poco más estricto que otro. Hay No, gente mira. que son obedientes, hay gente que se van a ir por la línea y tú puedes darle un poquito más de cuerda y no hay problema. Pero hay otros que tú le das así un poquito, papi, se tiran por el barranco. Sí. Y en Sí. ese sentido, pues trae algo bueno. En ese sentido, porque nuevamente Claro. yo estoy completamente de acuerdo de que en no hace falta uniformidad por unidad. Tú puedes tener un estilo distinto al mío y podemos caminar en Cristo. Siempre y cuando Pero el legalismo tú no trae unidad. toques. La mayoría de veces el legalismo no trae unidad, trae más división. Pero yo creo que Bueno, pero yo conozco gente que son más rígidas que yo. Pasa que cuando hablamos legalismo, Sí. lo encajonamos todo en una sola cosa. Como en el Y para mí, extremo, ¿me no es entiendes? así. Exactamente, pero ¿Entiendes? ser un poquito más estricto no es ser legalista. no, de hecho, O Jesús sea, mismo, por ejemplo, Jesús mismo era bien estricto en la obediencia. Él era extremista. Bueno, pues llamemos conservador. Entonces, yo podría poner pues, más conservadores. Exacto. Vamos a Ah. definir el Ser tema conservador. legalista para que la gente pueda entenderlo. Porque a nivel cultural hablamos legalismo y lo ponemos al extremo malo. Exacto. sí, ¿entiendes? completamente, ¿Me exactamente. entiendes? Y creo yo que dentro de los mismos legales, porque yo he hablado con gente que pues, para mí son legalistas, pero ¿Qué es no una tiene- persona legalista? Vamos a definirlo aquí. Pero es que esto es como Totalmente. esto es como lo liberal y lo conservador, como que Ajá. Es bien amplio. todo el mundo traza las rayas diferentes, porque por ejemplo, Ajá. yo me considero conservador, pero Yo yo sé que también. mucha gente me considera liberal Sí. y me dice y Sí. como Yo que me considero hay cosas- conservador y todo el hay mundo. cosas, Yo me hay considero cosas que Y la conservador. gente me considera al garete. sí, Yo pero hay me cosas considero, ¿saben cómo yo me considero? Ajá. cristianas. Discípulo de Cristo. Amén. Aleluya. ¿Sabes cómo se llama eso, verdad? Ahí Eso se está. llama espiritualidad Ahí moderna. está. Del reino, del reino, del reino, del reino. Yo lo que digo, hermano, que todo aquello que establecemos como Ya, todo te aquello fuiste que, la cámara, pero dale. Ya, se nos Sí, fue sí, Jonathan, sí. se molestó Vuelvo con ahora, Billy. vuelvo ahora, estoy escuchando, estoy escuchando. o sea, no importa cómo tú quieras llamarte, porque el liberal y también el legalista, de manera Amarlo, tóxica, han establecido cosas salvíficas que no son Sí. Cristo, que están fuera de Cristo. So, Ujú. cualquier título que quieras establecerte o ponerte o llevar en la frente que añada cosas a la obra salvífica de Cristo en la cruz de Calvario está en el garete. Pero creo yo que sí pueden haber unas normativas Ujú. para un Es que la sector hay. que le ayude.
Claro. Eso estoy diciendo. Hay una Mira, normativa diferente que quizás en mi mira, iglesia no exista. Yo tuve un chamaquito entiendes? Por en ejemplo. la confra que él me dijo, una vez estábamos en la guagua y en la guagua ponía un reggaetón ahí asqueroso a todo volumen. Y él me dijo, mano, yo lucho con el reggaetón. Ujú. Y me lo dijo así como que de corazón. Yo como que es algo que de momento me dio risa, pero me lo dijo tan sincero, loco, que no me pude ni Claro. reír. Como que, diache, este chamaquito lucha con el reggaetón. Y yo sé que yo puedo escuchar un ritmo reggaetón y yo, de lo más tranquilo, bajiendo la casa, papi, yo me conecto con Dios. Una canción de reggaetón me conecta con Dios. Pero a ese Pero que tú chamaquito lo estás hablando de hacía reggaetón Bueno. cristiano, ¿o no? del ritmo, o sea, como que reggaetón. Él escuchaba Sí, reggaetón. ritmo, sí, sí. Ok. No, o sea, que si él escucha el dembow, Sí, pero sea como lo que me que refiero Escucha es el que dembow, porque él escucha el cristiano Se y no le se va queda la con lascivia, cristiano, la ¿me mentira entiendes? la lascivia. Tiene que ir al otro y después por eso. como que lo suelta le suelta el tren y por ahí Ok. sigue hasta que se estrella. Por eso, pero yo Y lo que digo, yo te pregunto porque quizás la persona que te Ajá. escucha, pues para saber que sí. Bueno, pues tú, porque es que para aclararlo, ¿me entiendes? Para Estás aclararlo. hablando de reggaetón cristiano, no estás hablando de ahí Tú del estás garete. diciendo que tú puedes escuchar un reggaetón, pero de música cristiana y que tú estás chilling, tú. Él es que escucha quizás un reggaetón cristiano y siguió por ahí para abajo y ya está terminando escuchando sí, música porque ya cristiana. el dembow lo llama, el él dembow empieza le por llama, Alex el dembow Exacto, le llama. exacto. Perfecto, perfecto. Y Él a empieza ese por Alex chamaquito, Zurdo y después brinca para Ozuna. Y después Exacto, Ozuna exacto, cae allá en exacto. Bad Bunny. a él Exacto. yo tuve que agarrarlo. Lo agarré, lo miré a los ojos y le dije, tú no vas o sea, mientras yo viva y tú y yo estemos en esta escuela, tú no vas a escuchar reggaetón por mi abuela muerta. Y así tuve que bregar con él, papi, full, como que si no bregaba así con él, él no me daba la talla, o sea, como que él se hubiese ido 10-4 conmigo. Entonces, Pero hay en gente ese que son sentido, diferentes. Mira, Hay Luis quiere gente que decir lucha algo. con el Ah, está bien. reggaetón. Jonathan, Sí. dale, dale. Ejemplo rápido, hay gente que son diferentes. Luchan con esa música, encuentran la música cristiana y ya, se resuelve el problema. Por eso, Claro. pero Hay otros que la no cosa es pueden que y otros que pueden. para yo poder bregar con él, tuve que llegar a ese extremo y para él fue bueno. El problema es que yo hubiese ido a todos los muchachos de la confra y le hubiese dicho, Ese está papi, el problema. ninguno Ahí de está el ustedes me va a problema. escuchar reggaetón. Ahí está Aquí el yo no problema. quiero que Porque aquel ninguno de tiene un nosotros escuche problema. reggaetón Por eso nunca. digo que para mí está bien que dentro del cuerpo hay una diversidad de que, mira, hay una congregación que es mucho más estricta que la mía, pero hay gente que necesita eso. claro. Ujú. Y en ese Eso es sentido, lo que mira, a mí en me ese hicieron una sentido, pregunta. está bien. ¿Entiendes? Ahora, el problema es cuando entre iglesias empezamos a tirar, no, pero tú, mira, podemos Lo estar que unidos en pasa- Cristo si tú piensas distinto a mí. Después que no toquemos el fundamento, la esencia, si no le añadimos cosas a Cristo, no hay problema. ¿Me entiendes? Pero si para ti, no se puede escuchar el dembow o lo que sea, pues mira, pues no lo escucho, no tengo No, problema. y mira, Pero yo quiero... no me critiques, no me juzgue a mí tampoco. Pero déjame Pa- dar un- pa- Luis, darte- Luis, Déjalo hablar, déjalo hablar. Yo tengo turno después de Luis, que tengo algo que quiero decirle. Mira, lo que sucede, a mí me hicieron una pregunta esta semana. ¿Por qué hay tantas iglesias? Esa fue la pregunta. Un cristiano me hizo esta pregunta. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué están estos? ¿Por qué estos se dividen aquí? ¿Por qué estos se dividen allá? Y yo le dije, caballo, porque qué difícil sería que, por ejemplo, si a ti no te gusta tal cosa, un ejemplo, como que estamos hablando, que a ti no te guste el reggaetón cristiano y a este grupo no le gusta, pero a este grupo sí, ¿cómo yo los junto todos en una iglesia? ¿Me entiendes? En ¿Cómo el yo amor los de junto Cristo. Se todos? supone que ¿Sabes? en el amor de Cristo. En el Exacto. amor de Llevarlos Cristo. uno a otro. Pero ¿cómo llevo la adoración? ¿Me entiendes? En ese sentido. ¿O cómo los llevo para que puedan ellos buscar a Dios? Porque yo tengo que darle una regla a estos para que no me caigan como este muchacho que dice Eric, para que no me caigan y se vayan al garete. Y tengo que darle esto a estos muchachos porque si no se lo doy, se me van a ir por la línea y se me van al garete también. ¿Me entiendes? Porque si no lo encuentran en la iglesia, por ejemplo, no le gusta el reggaetón cristiano y dicen, en mi iglesia no lo usan, pues van y se buscan reggaetón del mundo. ¿Me entiendes? Porque estamos hablando, en ese ¿sabes? sentido, estamos hablando de la experiencia eclesiástica, pero como exacto, bien tú dices, por ejemplo, voy. vamos a suponer que Luis es uno que no tolera el reggaetón, ¿verdad? Y yo soy uno que sí lo tolera. Si yo encuentro a Luis en la calle, yo tengo que amarlo igual y estar unido en Cristo con Luis. Ahora, mi experiencia eclesiástica, pues yo prefiero esta experiencia. Y Luis prefiere otra cosa. Yo no creo que ahí exista desunión. La manera del orden del culto quizás sea diferente de esta y de aquel. Y en eso no hay problema, porque dentro del cuerpo de Cristo estamos unidos. Que no he terminado. Dentro del cuerpo de Cristo hay problema, porque no todo el mundo comparte esa, o sea, no todo el mundo tiene la capacidad de apreciarlo así. Claro, y ese es el problema. Ese es el problema. Y ahí vamos entonces el texto bíblico. Cuando vamos a la Biblia en Corintios, como está trayendo Billy, está esta situación. La carne sacrificada a los dioses. Y Pablo le dice, mira, si tú vas a un sitio y a ti te ofrecen carne, tú no vengas a preguntar, tú darle gracias a Dios.
y te la comes. Ahora, si tú dices y le preguntas y dices, ¿esto es sacrificado a los ídolos? Y te dicen que sí, no te la comas. Eso es lo que le dice. Entonces también le dice, si tú estás reunido con tus hermanos y a fulano de tal no come carne, porque él cree que comer carne sacrificada a los ídolos está mal, y tú estás ahí, no te comas la carne, para que tú no le seas de tentación a el hermano, ¿me entiendes? Porque tú estás chilling con lo tuyo, pero tu hermano no, y eso le puede ser ocasión de caer a él. Y entonces, si ya estamos hablando de esta situación de la conciencia y ya estamos hablando de este punto de decir, ok, yo puedo ser ocasión de caer y puedo ser piedra de tropiezo para mi hermano, que esto sí le hace daño, que ya tú estás claro que esto, mira, como el pana de Eric, esto me hace daño, yo no te voy a hacer ocasión de caer, porque Jesús dijo que si alguno de ustedes le es ocasión de caer a alguno de mis pequeñitos, es mejor que se amaje una piedra de molino y se tire al fondo del mar. ¿Me entiendes? Y estamos hablando de ser ocasión de caer. Y en este sentido, yo creo que está lo que es la empatía y el amor de Cristo. Porque si está esa empatía y el amor de Cristo, en ese sentido, yo puedo decir, oye, yo por amor a ti, yo no voy a escuchar reggaetón cuando estemos, por ejemplo, en mi carro y vayamos de camino. Yo cambio la música, caballo, porque yo te amo y yo no quiero ser ocasión y ser piedra de tropiezo porque tú te me vayas al garete. ¿Me entiendes? Y por amor a ti, yo lo hago y podemos llevarnos bien. ¿Me entiendes? Si por amor a ti, yo, un ejemplo, tú no quieres que yo escuche esto porque te hace caer, pues está bien. Por ejemplo, si yo estoy en Semana Santa y yo tengo un familiar que es católico devoto, y él piensa que en Semana Santa no se debe comer carne, yo lo voy a invitar a mi casa porque es mi familiar, porque yo lo amo, ¿me entiendes? Y está en mi casa, y estamos todos reunidos. Yo lo que le voy a ofrecer es carne. Le decir, no, aquí lo que hay es carne, caballo, si tú no quieres, pues mala tuya. No. Tú vas un poquito más allá y consideras a la persona. Yo voy un poquito más allá y yo digo, mira, vamos a hacer este pescadito para que fulano se lo pueda comer, ¿me entiendes? Para que se sienta bien, para que podamos estar todos juntos y compartir en el amor de Cristo. Porque no me voy a enfocar en lo que nos separa, sino que nos vamos a enfocarnos en lo que nos une, que es Cristo Jesús. Y pero hay cosas que nos separan que son problemáticas. Depende de qué es lo que nos separa, depende. Sí, dentro del contexto que estoy hablando, ¿me entiendes? Dentro de lo que estoy hablando. Dentro de ese contexto no me voy a enfocar en que, me voy a poner a debatir contigo. No, tienes que comer carne. No debes comer carne. No, caballo, vamos, tú con tu pescadito bien chilling y yo con mi carne tranquilo y compartimos el amor de Cristo y llevamos la palabra de Dios, ¿me entiendes? Y en ese sentido es como que, ok, si esto para ti está bien, ¿sabes? En ese sentido de que no debes escuchar reggaetón, pues está súper bien que hayan iglesias que sean así. Ahora, el problema está en que si tu iglesia es así, quiera demandárselo a las demás iglesias que no son así. Ya ahí está el problema, ¿me entiendes? Ya ahí el gran problema, diga. Mira, la cosa es que también eso, lamentablemente, se usa en contra para someter al otro, los débiles en la fe. Yo he analizado eso un montón de veces. Sí. La Biblia dice los débiles en la fe. Y hay gente que le gusta ser débil en la fe. ¿Para qué? Para controlar al otro. Hay gente que le encanta. Hay gente que llevan 20 años en el evangelio y no pueden ver una persona bebiéndose un vino porque es débil en la fe. Hermano, usted no ha leído la Biblia que dice no se emborrache. Entonces, no, yo soy débil en la fe, cuidado con los débiles en la fe. No, Pablo también dice más adelante que hay personas que ya está bueno de estarle dando viandita, que ya está bueno de estarle dando leche. Y dándole puré y dándole baby food. No, Pablo dice, no, a ustedes cómanse la yuca ahora. Está bien. Yo puedo la primera vez entender que yo no voy a comer, voy a poner carne, porque tú no lo sabes y tú no lo entiendes, pero después en otra ocasión mi deber es que tú no sigas siendo débil en la fe. Claro, mi deber es que yo después, más adelante, en una conversación sana, te diga, mira, mi hermano, eso de lo que sea. Carne. Eso de la carne, por ejemplo, la carne. Pablo en la Biblia dice esto, esto y esto y esto. Y eso es la verdad. O sea, para enseñarlo, no para que él caiga, sino para yo enseñarle a él que pueda entender que eso no es pecado. 2 Semanas Santas más que él venga a mi casa y yo esté comiendo carne, no me puede decir nada. Claro, porque ya yo le enseñé la verdad. No, claro, pero no lo vas a obligar a él a comer carne, ¿entiendes? Pero exactamente, pero hay gente que va a usar eso para obligarte a no comer carne. Ay, que yo estoy aquí, yo soy débil. No, claro, pero son 2 escenarios distintos, ¿ves? Y también de igual manera aplica el ejemplo de Luis, porque por ejemplo, yo era uno que era débil en la fe en cuestión de reggaetón. Y aún después de 5 años, yo crecí, yo he madurado y sé, ¿verdad? Que simplemente, creciste, no pero es malo. No me dura mucho. Pero mira qué interesante. No le cortes la línea. Pero mira qué interesante
¿Qué habla de madurez sobre él cuando él habla de mi madurez ahora mismo? Sí, 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 No, pero sigue con la línea, sigue con la línea, no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas, sigue con Guárdalo para la la tiradera, guárdalo para la Era tiradera. débil en la fe con el reggaetón, ajá. Fantástico. Ahora, ¿qué Billy no pasa? puede salir. Billy no ¿Pero qué para, pasa? yo le voy a decir algo. Pero ¿verdad qué pasa? De momento, pues me acostumbro a este sistema de no reggaetón, no, y me siento cómodo ahí. Ajá. Estoy bien. Ajá. Y cuando voy por una iglesia de que sí escucho reggaetón, como que no me gusta, no cliqueo. Pues mira, pues me quedo acá. Son dos, ok, yo entiendo tu punto, es verdad, porque no podemos ser changuitos y de que no, yo soy bebé, ¿me entiendes? No, hay que madurar, hay que crecer. Claro, Que tienes sí. que madurar. Y la gente changa. La Biblia te exige que madures, caballo. Sí, La Biblia nunca claro. te enseña que te quedes ahí. Exacto. Pero sí. aún, por ejemplo, yo soy uno, yo prefiero 1000 veces una iglesia pequeña que una iglesia grande. Yo también. Yo la prefiero, pero 1000 veces. Yo prefiero cercanía con mi pastor. Yo prefiero 1000 veces. Cercanía con los hermanos en la congregación. Sí, pequeña a una Claro. mega iglesia. No estoy diciendo que está mala. Fantástico. Si a usted le gusta, pues no me entiende. Hay gente que sí le gusta esa experiencia de a mí no, bro. Pues yo me conozco chiquitita. ¿Me entiendes? Ajá, Tranquilo. Claro. ¿Me entiendes? Hay cosas que en mi iglesia sí me gustan, otras no tanto me encantan, pero pero lo que me gusta en mi iglesia me mantiene ahí. Sí, ¿Me sí. entiendes? So, Sí, por sí. eso, para los gustos los colores, después que no toquemos lo fundamental, pues estamos bien. Y Yo otra puedo seguir cosita. caminando. No, mala mía. Algo Tendría que, otra pregunta, pero está bien, sería algo otra que, cosa, pero está bien. algo que quería aclarar es porque también a veces cogen los textos y los sacan de contexto y ustedes saben toda la que hay, que hemos tenido como 1000 podcasts hablando de un par de cosas de esas. Pero por ejemplo, hay cristianos también que se arreguindan y quizás esto es una tela para otra cosa, pero que se arreguindan, por ejemplo, pues yo no voy a escuchar reggaetón porque como a él le afecta, vamos a suponer que tú escuches reggaetón secular, un ejemplo, y tú dijiste, un ejemplo bien así, bien estructurado, tú dijiste que vas a escuchar un Ozuna cada día, un Ozuna nada más, un Ozuna, un ejemplo, diario, porque la canción, a ti no te hace nada, pero eso sí, si se monta Érico, se monta Querobio, se monta Luis, se monta Jonathan, se monta Apologético, pues yo no lo escucho enfrente de él porque quizás eso le afecta a ellos, pero a mí no me afecta, ¿me entiendes? A mí no me afecta. Que hay gente que coge ese texto bíblico y lo hace así, pero tenemos que estar claros, pienso yo, ¿verdad? Que el texto bíblico nunca está pero premiando. Ese no es el ejemplo, eso no es el ejemplo que estamos hablando. Exacto. No, yo sé, pero que el texto bíblico nunca está premiando una conducta que va en contra del agrado de lo que Dios demanda en nuestras vidas, ¿ves? Porque hay gente que coge y quieren hacer conductas no de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros, pero dicen, pero como eso a mí no me afecta en mi individual, quizás le afecta a él, pues esto sí, yo lo puedo hacer. Ahí el problema está es que yo solamente lo digo para tener cuidado para no, pero, o sea, yo creo que el gran para allá, yo le iba a problema, decir también, yo voy para allá ahora. el problema de interpretación ahí es que lo que tú consideras que no es malo para ti, ¿verdad? Y tú puedes estar ok con eso subjetivo va en contra de la normativa bíblica. Sí, ahí está el detalle, Entonces, ¿entiendes? Porque yo puedo entender las áreas grises que todavía la normativa permite. ¿Me entiendes? Porque en la normativa bíblica yo puedo escuchar el reggaetón cristiano, no hay problema. Pero dentro de la normativa bíblica, Luis no le gusta y a mí sí me gusta. Y en ese sentido, pues entonces ahí sí nos podemos ayudar, ¿me entiendes? Pero una persona que desde el saque está en contra de la normativa bíblica, tú no puedes decir, no, porque es que esta subjetividad, esto que algo light, a mí no me afecta, pero aquel sí. Pero es que desde el saque están mal. Exacto. Claro, entonces, ahí que la gente cae en el antinomianismo, que entonces yo soy salvo y hago lo que me da la gana, porque es otro problema. Tenemos personas que conocen el evangelio de la gracia. Pues como ya yo estoy salvo, bueno, se armó el desacato. Entonces ahí viene otro problema. Por ejemplo, hay mujeres que pertenecen a una iglesia que falda larga, blusa larga, bla, 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 todo así, bien extremo, de que se encuentran con la verdad de la palabra, entonces tú la vas enseñando las partes en Instagram. Sí. Entonces ya tú dices, seguimos así, caballo, porque no usaba falda y ahora usa mahón, pero ahora quiere coger así, ¿me entiendes? Lo que yo digo, porque como esas cosas, hay gente que lo ayudan, pero la realidad es que cuando tú suprimes tanto a la gente y no la educas sobre el por qué, no le explicas como que qué es lo que realmente está pasando, porque la mayoría de las veces esos reglamentos extremistas se basan no tiene fundamento. Exacto, como que son bien superficiales y no realmente te dejan insatisfecho. O sea, tú estás como que obedeciendo ciegamente eso porque es lo que te dijeron. Y cuando tú realmente entiendes las cosas, papi, la gente se rebelan porque lo ha suprimido tanto tiempo y es algo tan tóxico que a la larga explotan, ¿me entiendes? Sí. Y por eso como que yo digo, lo que yo quería decir ahorita era
que, o sea, como que en cuanto a, si tú estás en un sitio donde esto está pasando y tú te sientes como que incómodo, no te metas en la batalla de los versículos con los líderes o lo que sea, porque tú te vas a ir como que, mira, aquí en la Biblia habla mal. Que no puedes, no tenemos que guardar las fechas bajo la gracia de que estas tradiciones del hombre, como que no se le puede dar más importancia que la ley de Cristo, que es la ley del amor. Y entonces ellos te van a decir, pero mira aquí este verso, donde dice que el hombre tiene que afeitarse, que el hombre tiene que recortarse, que Aquí el hombre vista tomando. como hombre y la mujer vista como mujer. Entonces, como que tú le vas a sacar otro verso y él te saca otro verso y tú le sacas otro verso y él te saca otro verso. Y así van a seguir, no van a parar. Así que como que mi consejo es que no te metas en el debate de los versículos, sino como que realmente entiende tu postura y la realidad es que hay gente que nunca la va a entender, hermano. O sea, como que hay gente que nunca la va a entender, pero que hasta cierto punto, si tú te vas a quedar en un sitio porque sientes que Dios te está diciendo que te quede, o porque, como decía Jonathan, como que hay problemas geográficos también, como que también respeta, o sea, lo que yo quería decir es como que respeten las normas congregacionales. Por ejemplo, en mi iglesia tú no puedes, y el pastor ha sido bien claro con esto, que en nuestro reglamento, que yo me lo he tenido que leer un par de veces, en nuestro reglamento, una de ellas fue por una asignación que tenía que hacer para la universidad. Reglamento, en nuestro reglamento, tú no puedes, sabes, como que está escrito que tú no puedes predicar y tomar parte en el altar si tienes un mahón roto, o si como mujer tienes cierto traje o cierta falda, como que está ahí bien específica la vestimenta que tú tienes que utilizar en el altar. ¿Y por qué? Claro. Yo no hablo con esto directamente con el pastor, Escucha, pero pastor. yo no estoy de acuerdo con todas las normas del reglamento. Yo no estoy de acuerdo con ellas. Claro. Pero yo la respeto. Claro. O sea, yo no me trepo en el altar con maones jotos, aunque yo creo que eso no tiene nada que ver. Si a mí me invitan a una iglesia, a mí me invitan a tu iglesia a predicar y tú de Eric me dices de antemano, mira Luis, no deberías venir con pantalones jotos a la iglesia porque reglamento de la iglesia. Yo por amor a tu iglesia y por amor a lo que voy a hacer y creo que el mensaje de Dios se debe llevar porque por algo me quieren invitar o lo que sea, pues entonces yo no me voy a poner un pantalón joto para ir a predicar porque sería falta de respeto. Ahí yo soy bien problemático. Porque si le dicen a Keropi Ability, te vamos a invitar a nuestra iglesia, pero no se permite barber ni se te permite dreadlock. No, ya no te van a invitar. Pero también, porque también eso es lo que tú eres. No, es otra cosa porque, como te digo, si yo invito a Keropi no es de mi congregación, porque él tiene que someterse a las reglas de mi congregación. Sí, exacto, otro problema. No, por la cosa es eso. Si tú eres de la congregación y tú has decidido quedarte ahí, pues mira, sigue la línea. Bro. Sigue la regla, claro. Y yo que enseño, tampoco me voy a parar en una escuela bíblica a los muchachos a decirles, mira, pues yo creo esto y esto y esto y esto, por esto y esto y esto. Exacto. Pero la cosa es que estoy completamente en desacuerdo con todo lo que dice el reglamento de nuestra iglesia y lo que representa nuestra hermandad. Bueno, lo acabas de decir cuando lo acabas de decir en un video público de YouTube, ¿eh? No, o sea, no lo va a decir en la iglesia. Es hipotético, o sea, yo no me voy a parar a decir hipotético, lo dijiste. que sea la verdad, no que sea la verdad, loco. Mira, si yo voy a una casa de esas de las que tienen alfombra que dicen, no, para entrar a la casa tienes que quitarte los tenis y dejarlo afuera. Dejarlo en el no entro. Y entonces tú dices, pues mira, no voy a entrar porque si no me dejan entrar con los tenis, no, pues yo no entro. No, pero hay otras cosas que es como que, mira, hay unas cosas que tú puedes decir, esto yo lo puedo hacer, pero por ejemplo, y esto no. Me dicen, en mi iglesia tienes que venir, pero te tienes que afeitar. Y yo le digo, mira, pues yo no me voy a afeitar, ¿me entiendes? Si no quieres como que, si me permites así, pues está bien, pero no me voy a afeitar. Pues, no, yo pienso que yo me llegué a raspar un rabo para una iglesia. Pero te hicieron un favor que eso dejaba. Sí, te hicieron un favor, en verdad. Pero tú sabes que a ti te han hecho un favor, con no dejarte predicar más. Mira. No, pero en cierto punto, a mí me pasó también lo mismo, como que una vez me invitaron a un sitio a una comedia, y yo le digo, mira, ustedes tienen música porque pues, hay unas partes que yo tengo que usar la música, y ella me dice, pero ¿qué tú vas a hacer con la música? Y yo, no, es que yo hago unos bailes. Me dice, ¿tú bailas? Y yo, sí.
y dice, no, en mi iglesia no se permite bailar, nosotros no creemos que eso está bien, que sí, que sí. Yo le dije, mira, pues en verdad, pues no te voy a hacer la comedia, porque si no tengo la música, eso es parte, esos son como 4 chistes míos bailando, ¿tú me entiendes? O sea, que no puedo hacer este show. No va a ser Son partes comedia, no va a ser esenciales. comedia. Y ella me dijo que estaba bien, ¿me entiendes? Como, pero super fine, no me dijo como que, que tú eres el hijo del diablo, ¿me entiendes? No, como que, Exacto. no, pues está bien, porque Exacto. ella me dijo como que, mira, pues yo a mí no me molestaría tanto, pero la gente de mi congregación no lo va a entender, pues pichea, pues chilling. Claro. Pero que yo pienso que No también va a ser de edificación. en muchas Exacto. áreas nosotros, ¿verdad? Pienso que toda persona que ama a Cristo y entiende, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo quiero seguir la doctrina de no maquillarme o la de usar maones o XY cosas, debe de también entender, mira, que hay gente que quizás... Dogma, no doctrina. Ajá, perdón, dogma, perdón, mala mía. Los dogmas, ¿verdad? Esos que tú quieres entender como iglesia eclesiástica o lo que sea, también si tú amas a Cristo en tu corazón y entiendes quién es Dios en tu vida, pues hay veces que exacto que nosotros vamos a tener que morir, aunque esa persona no le guste, pues papi, tú tienes que morir a eso, ¿me entiendes? Porque Claro. de eso se nutre todo el evangelio, de eso se nutre todo lo que somos nosotros, que hay muchas cosas que nosotros tenemos que morir. No estoy diciendo morir en el sentido de que, porque aquí él escucha reggaetón, ahora yo también voy a escuchar reggaetón, un ejemplo, no es eso. Pero quizás si me invitan a una iglesia y ellos dicen, no uses pantalón mahón roto, pues mira, yo no tengo que decir, pues no voy. Pues está bien, pues ok, pues está bien, pues ese día no lo uso, ¿me entiendes? Porque enseño también de que tengo una oportunidad de, ok, me pongo el mahón sin roto, pero también te represento quién yo soy, el amor que yo tengo hacia Cristo, cómo yo amo a Dios, y quizás en la otra oportunidad tú me digas, mira, ¿sabes qué? En verdad ven con el mahón roto, olvídate de eso, nosotros podemos entenderlo. No te lo van a decir. Sabemos que tú eres un hombre que, no, está bien. No te lo van a decir, pero te van a respetar a ti como persona. Tiene malos historiales. Sí, tiene malos historiales, porque No, yo no he ido de tengo malos iglesia, historiales. yo he ido de Mira lo que iglesia. pasa. Ajá. Lo Dicho, importante es demostrar que tú eres cristiano. O sea, que tú sirves a Cristo. por eso, pero yo he ido de tuve un iglesias lugar- que yo me tuve un lugar juzgan. donde la iglesia era legalista. Yo pertenecía a esa iglesia, vamos a ser muy conservadora. Y yo nunca representé que yo era conservador, pero nunca faltó mi testimonio de que yo era cristiano. Son dos cosas diferentes. Sí. O sea, nadie me puede decir que yo no era cristiano porque yo me ponía una gorra para atrás. Sí. Pero hay gente que a flow de eso, cuando se ponen la gorra para atrás, hacen todo lo que no es de cristiano. Entonces, su testimonio como cristiano siempre tiene que estar por encima. Sí. Claro. Y tenemos que tener claro que hay jotos y hay jotos, ¿me entiendes? Porque hay pantalones jotos que literalmente tienen medio muslo por fuera. Como pantalones cortos. ¿Me entiendes? Pero hay pantalones, hay rotos que tienen pantalones. Sí, hay rotos que tienen un poquito de tela. Exacto. Yo como que, mira, no me venga tampoco así porque yo mismo no te voy a dejar, ¿me entiendes? Pero yo entiendo que es cuestión de, como hablamos ahorita, ¿verdad? Que es cuestión de madurez, ¿me entiendes? Como que mucha gente, muchos de nosotros tenemos que madurar en la palabra, tenemos que madurar como personas, tenemos que madurar entendiendo que no todo el mundo va, exacto, no todo el mundo va a pensar igual que nosotros, pero Jesús mismo estableció muchas cosas que en la misma cultura no pensaban igual, pero Jesús les hablaba, les explicaba, ¿me entiendes? Y se conversaba. O sea, que si todas las personas que dicen que son cristianas imitan o tratan, ¿verdad?, de emular a lo que es Cristo Jesús, pues yo entiendo que todos nosotros podemos llegar a un acuerdo de conversaciones, de que quizás no tengamos el mismo pensamiento en muchas áreas, pero sí podamos llevarnos todos a acuerdo porque somos un mismo cuerpo, ¿me entiendes? O sea que somos llamados literalmente a madurar, ¿me entiendes? A madurar y a entender verdaderamente qué es la Biblia y qué es lo que al fin y al cabo Dios desea de todos nosotros, ¿verdad? Porque eso es el punto de todo esto, o sea que chilling. Pero yo entiendo que hasta ahí... Adicionalmente, somos llamados a suscribirse a este canal. Zúmbalo ahí. A seguir el podcast en todas las plataformas, a buscar a Jonathan. Ahora mismo Jonathan está viendo muchas cosas, pero búsquenlo si no lo tienen. Jonathan está en hibernación, ya mismo sale con algo, me imagino. Exacto. Así que síganlo. Cuando uno está recién casado no baila mucho reggaetón. Santo. No, pero pues ya saben, este es el mejor podcast de teología en habla española. Y ahora estamos teniendo invitados bien duros también. Esa es la que Así que síganos. Vamos a subir podcast todos los miércoles para que puedas aprender de la Biblia, para que puedas entender la teología, la apologética, y estamos aquí para ti, bro. Así que síguenos, suscríbete, no te olvides, déjanos un like y un comentario de a quién podemos traer, qué tema te gustaría que hablásemos.
Los leemos. Exacto, esa es la que hay. Y si tienen alguna duda de este podcast, pues lo escriben en los comentarios y si podemos hacer una segunda parte con Jonathan Domenech de este tema, lo haremos. Esa es la que hay, mi gente. Esto ha sido Teología y su madre. Busquen a todos estos caballeros en las redes sociales. Los links de sus redes sociales están en las descripciones en YouTube. Si es que está escuchando en podcast y no sabes, pues entonces ve a YouTube, búscanos en Teología y su madre y busca los links de todas estas personas que van a estar ahí en la descripción para que los añadas y los sigas porque van a venir muy bien a tu vida. Esa es la que hay, mi gente. Teología y su madre. Todos los miércoles subimos podcast a las 6 p.m. Nos vemos.